Bueno, buenas a todos. Hoy vamos a ver algunos temas que nos han quedado pendientes de la primera parte de la materia, que sobre todo son las bases de estudios clínicos y precinética. Eh, Básicamente, la fase de estudios de medicamentos o lo que se necesita para lanzar un medicamento al mercado son una serie de pasos o requisitos que son muy formales y muy estrictos, donde hay una fase primero que es preclínica, que se hace en células o en animales, y hay una fase clínica que se hace en humanos. Y acá vamos a ver parámetros farmacocinéticos y farmacodinámicos y la toxicidad, tanto aguda como crónica, que pueda llegar a tener ese fármaco. La fase de investigación clínica se divide en cuatro partes. En la fase uno existe un pequeño número de voluntarios sanos, que suele ser este número. Uno acá ve la farmacocinética y la seguridad de la droga en desarrollo. Una vez que esto se supera con buenos resultados, el medicamento o el fármaco, perdón, puede pasar a la fase 2. Acá hay un pequeño número de pacientes, ya pacientes enfermos, entre 50 y 500 aproximadamente, donde uno vuelve a ver la farmacocinética, ve el beneficio y el riesgo de la droga, el rango de dosis que podemos usar y si es segura y efectiva o no. En la fase 3 tenemos los grandes ensayos clínicos donde hay mayor cantidad de pacientes, son miles de pacientes, y acá vemos la seguridad y la eficacia previo a la comercialización. Si cada una de estas fases el medicamento muestra ser efectivo y seguro, efectivo quiere decir con buenos resultados en cuanto a la enfermedad o a los síntomas de la enfermedad, y seguro que el perfil de reacciones adversas sea aceptable, el medicamento pasa a comercializarse. Y acá entramos en la fase 4, una vez comercializado, que obviamente no lo dejamos de seguir, seguimos eh, el efecto del medicamento, y esto se llama farmacovigilancia, cuando el medicamento ya ha sido comercializado y seguimos evaluando su perfil. Fíjense de los estudios in vitro, productos biológicos o síntesis química generan un compuesto o una molécula. Esa molécula se prueba en animales o en células inicialmente para evaluar el mecanismo de acción, cómo actúa, etcétera, etcétera, etcétera. Y una vez que supera las pruebas en animales, pasa a probarse en humanos. Fíjense que el metabolismo del fármaco y la evaluación de seguridad atraviesa todo, tanto el estudio de animales como el estudio de humanos. En la fase 1 habíamos hablado que son individuos sanos, pocos, para ver cómo es la farmacocinética y si el fármaco es seguro. En la fase 2 son pequeños grupos de pacientes enfermos donde se plantea la hipótesis de que si funciona o no funciona en esos enfermos. En la fase 3 son los grandes ensayos clínicos con miles de pacientes y vemos si funciona contra placebo o no y si es seguro o no. Y finalmente, este es el punto de corte donde el fármaco puede llegar a ser comercializable, y obviamente una vez que se comercializa, uno lo sigue evaluando y sigue viendo su seguridad y su eficacia. Las patentes de los fármacos, desde que se crean hasta que expiran, son 20 años. A partir de ahí, el fármaco deja de ser exclusivo y lo puede comercializar cualquiera. Eso en cuanto a las fases. Las vías de administración, ustedes saben, o pueden suponer que hay muchas. Fíjense, hay vías que son, por ejemplo, locales, como puede ser la óptica, la ocular, la nasal, la inhalada, la tópica a nivel de la piel, rectal o vaginal, entre otras, que si bien les decimos tópicas, algunos fármacos desde el oído, desde el ojo, se pueden absorber a la circulación sistémica. Después tenemos la vía oral, que es la vía más comúnmente usada, la sublingual o la bucal,
Tenemos las vías parenterales, como puede ser la intravenosa, la intramuscular o la subcutánea, y las vías raquídeas, entre ellas la vía epidural. Y las formas farmacéuticas, estos son pequeños datos de cómo de cómo podemos encontrar los medicamentos. Existen medicamentos que vienen en formas sólidas, semisólidas, líquidas, gaseosas, y otras como los medicamentos transdérmicos y los liposomas. Las formas sólidas son los, los que más solemos ver, pueden ser granulados, en cápsulas, en sobres, en tabletas o comprimidos, que esto es un comprimido que es la famosa pastilla. Píldoras, supositorios, óvulos, etcétera. Cada una tiene sus características. No nos vamos a centrar acá en eso. Eh, las formas semisólidas son pomadas que no tienen agua, pastas, cremas o geles. Cada una tiene una consistencia distinta y cada una tiene una aplicación distinta. Las líquidas, soluciones, inyección, esto habitualmente puede ser oleoso, puede ser más bien líquido, jarabe que suele tener una consistencia un poco más espesa, emulsiones, suspensión, colidios que son bien líquidos, lociones o elixirs, son todas formas farmacéuticas líquidas que tienen cada una una característica para poder ser administrada por la vía que debe administrarse y sobre la membrana que debe administrarse. Otras formas son las gaseosas, por ejemplo los aerosoles, donde no solo hay algo gaseoso, sino también vienen micropartículas, y esas micropartículas micronizadas muchas veces van a tener el objetivo de llegar a determinadas partes, por ejemplo los aerosoles inhalados que usamos en el asma o en el EPOC para broncodilatar, es necesario que lleguemos a bronquios más distales, entonces por eso se, se forman esas pequeñas partículas. Y hay otras formas nuevas, como los parches transdérmicos o los liposomas que permiten la administración de fármacos de uso sistémico por la piel. Las vías de administración más importantes son estas: las enterales, las tópicas, las parenterales, y después tenemos otras que hemos visto un par de diapositivas atrás cómo podían ser. Las vías enterales son aquellas vías que usan el tubo digestivo para su administración y para su absorción. Por ejemplo, la vía oral es la vía más segura y la vía más económica y la más universalmente usada. Habitualmente los medicamentos se absorben en el intestino. La vía sublingual, ¿qué característica tiene? Primero, que elude la circulación portal porque las venas del piso de la boca drenan directamente en el territorio de la vena cava superior y de ahí pasan a la aurícula. Por lo tanto, lo que se absorba por vía sublingual debe ser muy liposoluble y evitamos el primer paso hepático. Por vía rectal también podemos administrar medicamentos, sobre todo en aquellos pacientes que no pueden tragar, que están con vómitos incoercibles o que por alguna razón no podemos usar la vía oral, podemos usar la vía rectal. ¿Qué tiene? La absorción es irregular e incompleta, pero ¿qué pasa? Dos de las tres venas rectales evitan la circulación portal y drenan directamente en la cava. Entonces, es algo similar a lo que ocurre en la vía sublingual, nada más que acá drenan directamente en la vena cava inferior y de esa forma una parte de lo que se absorbe evita el primer paso hepático. También se pueden administrar medicamentos por sonda nasogástrica o por gastrostomía o yeyunostomía. La vía tópica la podemos usar para administrar medicamentos directamente donde quiero que actúen. La oftálmica si necesito medicamentos para el ojo, la óptica si necesito medicamentos para el oído, la vía nasal si necesito cubrir la mucosa nasal con algún tipo de medicación, yugal, labial, en piel, entre otras. Las vías parenterales hay un montón. Estas son las más utilizadas. Tenemos la vía intravenosa, que es la vía de elección cuando el paciente tiene una vía y está canalizado. Podemos administrar medicamentos por esta vía. Obviamente que hay que tener en cuenta que todo lo que administremos por vía endovenosa, en general,
tiene el 100% del efecto y es muy difícil no se puede eliminar lo que ya administramos. Si administramos algo por vía oral y nos arrepentimos, podemos darle carbón activado al paciente, podemos poner una sonda nasogástrica y aspirar el contenido del estómago, podemos hacer un lavado gástrico, pero cuando administramos por vía endovenosa no se puede deshacer eso. La vía subcutánea es una vía que se utiliza para, para administrar algunos tipos de medicamentos. Acuérdense que la grasa está mal perfundida y por lo tanto es un reservorio de medicación. La vía intramuscular, la ventaja que tiene es que se pueden dar medicamentos hidrosolubles a depositarse ahí, y la desventaja que tiene que es muy doloroso y que a veces puede traer complicaciones como por ejemplo hematomas o infecciones, etc. La vía intraarterial se utiliza para medicamentos que quiero que lleguen a determinados lugares. Por ejemplo, si tengo una infección en el pie grave, puedo administrar un medicamento por la vía femoral para que la mayor parte de la concentración que llega del medicamento llegue directamente ahí, y después de ahí recién, cuando vuelve por las venas, se distribuye hacia todo el organismo. ¿Mm? Como que le estoy dando un shot de algo a alguna parte del cuerpo. ¿Mm? Acá, la biodisponibilidad en la biofase, o sea, donde quiero que actúe, se da antes que la biodisponibilidad sistémica. ¿Sí? Lo mismo que en la vía intratecal. Yo doy un medicamento directamente en alguna parte del líquido, del sistema nervioso central, sobre todo a nivel del líquido cefalorraquídeo. Entonces, la biodisponibilidad en el líquido cefalorraquídeo en el momento que inyecto es total, y en el plasma no hay nada, porque todavía no ha vuelto todo ese medicamento al plasma. A medida que pasan las horas, en la medicación que administré en la vía intratecal empieza a volver a la sangre, y de a poquito empiezo a encontrar medicamentos en la sangre que administré por vía intratecal. Otras vías son, por ejemplo, la inhalatoria, que lo usamos en el asma o en el EPOC, y la vía vaginal, que podemos usar, por ejemplo, para micosis vaginales, entre otras. Acuérdense que la biodisponibilidad, no se olviden, es la cantidad de fármaco que alcanza la circulación sistémica sobre la cantidad de fármaco administrado. Y les he dicho que la biodisponibilidad oral depende de la absorción y del metabolismo hepático, mientras que la biodisponibilidad endovenosa es casi siempre del 100%. La biodisponibilidad, cuando uno dice biodisponibilidad sola, estamos hablando de biodisponibilidad plasmática. Cuando podemos darle otro nombre, bueno, podemos tener biodisponibilidad de biofase, por ejemplo, que es la biodisponibilidad donde el fármaco debe actuar. Por ejemplo, si estoy dando un antagonista beta o un beta bloqueante, ¿cuál es la disponibilidad del fármaco? En las células del músculo cardíaco. ¿Sí? Si estoy dando un antibiótico para cubrir una neumonía, ¿cuál es la biodisponibilidad de biofase? Bueno, la cantidad de fármaco que llega al pulmón. ¿Mm? Para hablar de farmaconocividad, farmaconocividad básicamente son las reacciones adversas de los medicamentos. ¿Mm? Es lo, lo que los medicamentos hacen mal. Muchas veces eso es algo esperable porque sabemos reacciones adversas del medicamento, sabemos lo que nos puede ocasionar la administración del medicamento, y muchas veces es algo no esperable. Muchas veces son reacciones adversas leves y tolerables, y otras veces son reacciones adversas graves y obviamente no tolerables. ¿Mm? Y uno pone en la balanza el riesgo-beneficio. Y hay que saber diferenciar lo que es evento adverso versus reacción adversa. Evento adverso es una reacción que no es prevista dentro de un tratamiento farmacológico. ¿Qué quiere decir? Yo estoy dándole un fármaco a un paciente y ocurre un evento. ¿Sí? Supongamos, estoy probando un medicamento X en un paciente y el paciente sufre un infarto. Eso puede tener o no relación con la administración del medicamento. Si en el estudio que yo estoy probando muchos pacientes infartan,
Bueno, podré decir que hay una relación entre la administración del medicamento y el infarto, ¿sí? Sobre todo si hay otra rama donde yo di placebo, placebo es nada, es dar nada, pero que el paciente crea que estoy dando la medicación, y en ese grupo placebo los pacientes no se infartan, bueno, yo diré que el medicamento es un claro factor de riesgo para desarrollar un infarto. Sin embargo, es algo que todavía no he podido probar. Ahora, si un medicamento que estoy administrando genera un infarto y el placebo tiene la misma tasa de infarto, ¿sí? Yo no puedo atribuir eso al medicamento, por lo menos en ese estudio. Hay una relación temporal, es cierto, porque en el momento que el paciente está tomando el medicamento, el paciente se infarta. Existe una relación temporal, es un evento adverso, pero todavía no puedo afirmar que sea una reacción adversa, ¿sí? La reacción adversa yo ya se la atribuyo al fármaco, ¿sí? Habitualmente es conocida, es nociva y no es deseada. Por ejemplo, una reacción adversa es lo que hemos hablado en clase, la bradicardia producida por los beta bloqueantes, ¿sí? Y los efectos nocivos de los fármacos, o los efectos en general de los fármacos son, primero el efecto deseado, lo que yo busco. Si tengo un paciente con presión arterial alta, bajarle la presión arterial. En el medio, yo puedo desarrollar todo esto. Efectos colaterales, efectos secundarios, efectos tóxicos, efectos idiosincráticos y reacciones alérgicas. Los efectos adversos los divido de la A a la F. Así se los clasifica y cada letra tiene un significado. La A es A de aumentada, B de bizarra, C de continua o crónica, D de diferida, E de end of use o al final del uso, son reacciones de tipo rebote, y F de falla. Las reacciones adversas tipo A o aumentadas son dosis dependientes y son exageración de efectos buscados. Por ejemplo, yo estoy dando un antagonista beta adrenérgico y yo sé que lo que yo quiero es bajarle la frecuencia cardíaca al paciente. Por ejemplo, un paciente que tiene un infarto, quiero que tenga menos frecuencia cardíaca, así consume menos oxígeno. Sin embargo, a veces pasa que el paciente reacciona de una determinada manera y en vez de situarse en los 55 latidos por minuto que yo quiero, el paciente va a 40 latidos por minuto, se siente mal, se hipotensa, etc. Eso es un efecto buscado. ¿Que voy a mejorar cómo? Si es dosis dependiente, y le voy a bajar la dosis y seguramente voy a resolver el problema. La mortalidad es baja en estos efectos adversos y la morbilidad es alta. Otro ejemplo es la hipotensión que se produce cuando doy un agente antihipertensivo y el tratamiento es ajustar la dosis. Los efectos B son los bizarros. Son impredecibles, idiosincráticos o inmunológicos, tienen alta mortalidad y baja morbilidad y, por ejemplo, un ejemplo es la neutropenia que se da cuando uso clozapina. ¿Qué debo hacer? Obviamente retirar el fármaco, ¿sí? Son efectos adversos que no son exageración de los efectos, no son dosis dependientes, pero que me pueden llevar a complicaciones graves, ¿sí? El C es el continuo crónico. En general le decimos continuo crónico porque se dan con el uso continuo del fármaco en el tiempo. A veces también se deben a tolerancia, dependencia o taquifilaxia. Y un ejemplo es la disquinesia tardía, que se presenta con el uso continuo de neurolépticos durante 3 o más meses. Las reacciones adversas tipo D o delayed o retardadas son habitualmente reacciones adversas teratogénicas o que producen o que llevan a la formación de tumores. Las tipo E
se dice que son end of use, o sea, cuando finaliza un tratamiento, es un efecto rebote. Por ejemplo, el paciente que está acostumbrado a dormir con benzodiazepinas suspende las benzodiazepinas y empieza a tener insomnio. ¿Ah? Eso es un efecto adverso tipo E. Y por último, las F, donde hay falla o agentes externos ajenos, son dosis dependientes y pueden producirse interacciones, y habitualmente son por impurezas, contaminantes o excipientes de la medicación. ¿Mm? Y las reacciones adversas inmunes habitualmente son tipo B, bizarras, no son dosis dependientes y generan grandes problemas. ¿Ah? Tenemos todas estas. eh, La tipo 1 es mediada por inmunoglobulina E, que degranula los mastocitos o los basófilos y genera anafilaxia urticaria. El mejor ejemplo es la penicilina. Se dice bizarras porque son imprevistas, pero hay fármacos que sabemos que tienen mayor tendencia a producirlas. Las penicilinas, los anestésicos y los analgésicos son los fármacos que mayor cantidad de reacciones adversas inmunológicas de este tipo nos producen. Las tipo 2 son por IgG e IgM. Acá hay una citotoxicidad contra componentes de la superficie celular. Se fija el complemento y puede haber grandes problemas como la anemia hemolítica, ¿ah? Que se produce con la carbamazepina. Reacciones adversas de tipo 3 también participan las mismas inmunoglobulinas. El problema es que acá hay complejos circulantes inmunes que generan grandes problemas, como por ejemplo la vasculitis. Y acá tenemos los antibióticos, un beta-lactámico y el cotrimoxazol. Las reacciones adversas tipo 4 se dividen en 4 subgrupos. La A es por interferón gamma, donde existe activación de monocitos y macrófagos, y la neomicina es la que produce el eczema por este tipo. La B, mediada por la interleuquina 4 e interleuquina 5, que activa los eosinófilos, puede producir un exantema, por ejemplo, el alopurinol o la minociclina. Eh, la tipo C, donde participa la perforina y la granzima B, se da por citotoxicidad. También hay un exantema y el metronidazol es uno de los ejemplos. Y la D es la interleuquina 8 quien participa, donde se activan los neutrófilos y existe un exantema pustuloso, que son las sulfonamidas, el ejemplo más importante. Acuérdense que las reacciones alérgicas pueden ser inmediatas, como en este caso, el paciente yo le administro la penicilina y al ratito nomás está todo rojo, le pica todo el cuerpo, se hipotensa, o puede ser como de este tipo retardado, donde después de 20 días o 22 días o 25 días el paciente empieza con un exantema en la piel y en las mucosas y reacciones adversas graves, como puede ser el síndrome de Stevens-Johnson o el síndrome de Lyell, que son epidermolisis que se genera por un mecanismo alérgico y que se comportan como un gran quemado. ¿Mm? La teratogénesis, ustedes saben que teratogénesis, terato es monstruo y génesis es origen, y hay muchos fármacos que son teratogénicos, que básicamente es producir un defecto en la gestación, y estos defectos son efectos adversos que pueden ser morfológicos, bioquímicos o incluso de la conducta, que se producen en la vida fetal y se detectan o en el parto o más tardíamente. A veces podemos detectarlos antes del parto con algunos otros métodos de imagen, pero en general es así. Hay muchos tipos de teratogénesis farmacológicas, el labio leporino, por ejemplo, con las benzodiazepinas, malformaciones congénitas cardíacas, entre otros. Eh, a nivel del tubo neural, genitales, problemas en el desarrollo o en los miembros, en el aprendizaje, en el comportamiento. Bueno, hay mucho para hablar de esto, pero cada fármaco que genera problemas lo vamos a ir mencionando. A su vez, hay muchos mecanismos que influyen
en la aparición de teratogénesis o embriotoxicidad, mutaciones, alteraciones cromosómicas, efectos directos o indirectos de los fármacos pueden producirlas. Y la FDA, que es el ente americano que regula y autoriza la, la farmacología en Estados Unidos, clasifica los fármacos en 5 grupos. El grupo A, donde tenemos estudios en humanos que no demuestran riesgo para el efecto y son los fármacos más seguros que hay para una embarazada. El B, donde hay estudios en animales que no demuestran riesgos, pero no hay estudios en humanos, que son fármacos que podemos usar en el embarazo también, pero sabiendo que no existen estudios en humanos, pero asumiendo que estudios en animales no nos traen problemas. En el grupo C, los estudios en animales han demostrado riesgos, pero no hay estudios humanos. Hay algunos fármacos que se usan en el embarazo, categoría C. En el grupo D, ahí tenemos evidencia de riesgo fetal en humanos, no tenemos que usarlos, salvo que sea una emergencia con riesgo de vida para la madre y para el feto, y los fármacos categoría X, donde tenemos evidencia de riesgo fetal, pero acá el riesgo del uso del fármaco supera cualquier beneficio, y estos son los que están totalmente contraindicados. Y bueno, ¿qué es la iatrogenia? Es todo lo que hacemos mal, ¿eh? Es un estado anormal o alterado debido al trabajo nuestro, ¿m? O de otro personal autorizado. Aquí en Argentina es el médico el que dispone de administrar los medicamentos y de indicarlos. En otros países los farmacéuticos y los enfermeros tienen un rol mucho más activo en esto, por eso la definición alcanza a otro personal autorizado. Básicamente, el escenario ideal es este, ¿sí? Donde un error, por ejemplo, nosotros indicamos un medicamento, la farmacia lo prepara y el enfermero se lo administra. Estos somos nosotros, esta es la farmacia y este es el enfermero. Si nosotros cometimos un error indicando un medicamento, supongamos que vamos a indicar un jarabe que debería ser por vía oral, lo indicamos por vía endovenosa. El jarabe no está estéril. Si indico un jarabe por vía endovenosa, el paciente seguramente va a tener fiebre y posiblemente haga una endocarditis, porque le estoy dando bacterias directamente a la sangre. O una solución que no esté estéril. Entonces yo cometí un error, pero acá el farmacéutico me habla y me dice que está mal indicado, que lo indique de vuelta. ¿Por qué? Porque está controlando lo que yo hago. Y a su vez, si pasase el error del farmacéutico, la enfermera o el enfermero también acá me va a decir, esto es un jarabe, no lo voy a administrar por vía endovenosa. Cuando esto atraviesa todos los sistemas de control, ahí tenemos el efecto adverso que se puede producir o porque indiqué mal, o a veces se produce porque indiqué bien y el paciente tuvo una reacción adversa. Eso no es iatrogenia. Si yo indico algo bien indicado por la vía indicada para la patología específica y teniendo en cuenta las características del paciente para que no tenga reacciones adversas y el paciente aún así desarrolla una reacción adversa, eso no es iatrogenia, eso es un efecto adverso y punto. Iatrogenia es cuando alguien comete un error y todos los sistemas de control fallan. Esto en un hospital es para todos los medicamentos. Para medicamentos de alto riesgo hay varios slots más para que no tengamos ese error. Muchas gracias, espero que les sirva y seguramente vamos a estar comentando esto en clases.